En cada edición de Radiograma, todas las mañanas tenemos que decir, y de nuevo tenemos que seguir hablando del caso Audio. ¿Y por qué? No porque nosotros seamos reiterativos, porque estemos repitiendo cosas, porque sea una campaña. No. Simplemente porque surgen nuevos antecedentes. Todos los días hay algo nuevo. Y lo último que se ha sabido, yo diría que es demoledor. Así de simple, demoledor. La ministra Ángela Vivanco, que es ministra de la Corte Suprema, se sabe que ya hay WhatsApp, donde tomó contacto con el abogado Luis Hermosilla para obtener apoyo para su candidatura a la Corte Suprema. Ella es una abogado externa que llegó a la Corte Suprema. Hay cupos para abogados externos que han tenido una trayectoria, que han tenido una vida profesional, que han tenido, etcétera, que tengan antecedentes para llegar a la Corte Suprema sin seguir la carrera judicial. Este es uno de los casos. Y los primeros WhatsApp con Hermosilla son a propósito de eso, para obtener apoyo para llegar a la Corte Suprema. Yo me hago una pregunta. Evidentemente que no quiero disminuir la gravedad de esto, pero ¿todos hacen esto? Sí, el sistema está podrido desde este punto de vista. ¿Cómo es posible que un juez tenga, o alguien que quiera integrar la Corte Suprema tenga que buscar apoyos? Todo esto porque después se vota en el Congreso, en el Senado en este caso, y naturalmente que hay opciones políticas, hay bandos, hay lobby. Un lobby intensísimo. Y ese lobby se paga de alguna manera. ¿Con qué? Con favores. Entonces, este asunto está podrido. Lo venimos diciendo hace rato, pero además se dieron a conocer otros WhatsApp. Son WhatsApp muy complejos, en que en uno de ellos Luis Hermosilla le pide a Ángela Vivanco integrar especialmente una sala porque se vería un caso, un juicio, una causa en que él estaba interesado. Y esto ya es gravísimo porque a petición de un abogado, Ángela Vivanco habría estado dispuesta a integrar una sala. Eso es gravísimo, porque si está dispuesta a integrar una sala a petición de un abogado que tiene interés en un juicio, es porque iba a votar a favor de los intereses de ese abogado. E iba a votar a favor de los intereses de abogado antes de conocer los antecedentes. Uno, la relación. Y en segundo lugar, antes de escuchar los alegatos. O sea que estaba todo ya previamente cocinado. Esto es lo último que se conoció. Más allá de todos los WhatsApp que son anecdóticos, hay una serie de cosas que demuestran la intensa relación entre Hermosilla y Vivanco. Una relación que no es antigua, pero que rápidamente se transformó en intensa. Eso, que se vuelve intensa como en poco tiempo, ¿no? De acuerdo a lo que se ha podido, lo que podemos desprender de estas nuevas conversaciones que ha publicado CIPER, en particular estas conversaciones. Yo diría que de todas las que hemos conocido hasta ahora, es quizás la que demuestra de mejor manera, más clara, más explícito, el cobro de favores, el hacer y cobrar favores queda en evidencia en estas conversaciones, que como digo, llaman la atención, que pasan de una presentación, ¿no? Hola, yo soy tal persona, su número me lo dio tal persona, me gustaría hablar con usted, a tratarse de amigo, a tutearse, además, porque comienza tratándose de usted, pero luego hay una conversación de para qué nos vamos a tutear, si yo no soy tan viejo, usted es joven, en fin, a otras conversaciones que en definitiva dejan más en claro, a mi juicio, quizás de todas las conversaciones que hemos conocido hasta ahora, esto, ¿no? De pedirse favores a cambio de algo, o hacerse favores más bien a cambio de algo. El tema es que entre medio cruje, yo ya no sé si cruje en realidad, sino que más bien se desbarata nuestra institucionalidad, particularmente la Corte Suprema. Obviamente esto tiene muchas reacciones. A ver, mira, ¿sabes lo que pasa? Que esto destruye todo el sistema. Porque el sistema se basa en ¿qué? Digámoslo así. En un Estado de Derecho. ¿Y el Estado de Derecho qué significa? Entre otras cosas, son varias. La igualdad ante la ley. En eso se basa el asunto, ¿no? En eso se basa la vida, no solamente del Estado de Derecho, sino la vida democrática, todo lo que sabemos de ciertos principios que rigen el mundo occidental. Eso es lo que se destruye absolutamente. Y después de eso no hay vuelta. No hay vuelta.
porque resulta que dejen que las instituciones funcionen. No, es imposible. Imposible porque no funcionan así. Ahora, este no es el único caso, es verdad. A ver, el hecho de que haya muchos casos no justifica uno, estamos por ahí, no estoy hablando de eso, ni mucho menos, sino que se debe mirar profundamente cómo se designan estos jueces. Se debe mirar profundamente qué es lo que ocurre a nivel de tribunales. Nosotros dimos a conocer hace ya algún tiempo, el caso de una empresa bielorrusa que enfrentaba con Codelco extrañamente en la Corte Suprema, donde estaba Ángela Vivanco, Sergio Muñoz, etcétera, obtuvo una victoria impresionante, increíble en contra de los intereses estatales, en una tramitación extrañísima. Todo esto tiene que ser revisado, pero hace tiempo que en la Corte Suprema entre ellos no se revisan. Y de nuevo, ¿quién controla la Corte Suprema? Como quien controla el Ministerio Público. Sí. Entonces, y la Comisión de Ética la constituyeron recién, ¿y por qué no estaba funcionando? Porque no era necesario, lo dijeron más de una oportunidad. Con todas las denuncias que ha habido, porque esta no es la primera. Está con nosotros Néstor Aburto. Buenos días, Néstor. Hola, Néstor. ¿Cómo están? Muy buenos días. Si en medio del verano, hace 9 meses, la gran polémica de la, como dicen las autoridades, excelentísima Corte Suprema era la compra de 22 autos de alta gama, hoy, en las postrimerías del invierno, la crisis es tal que podría terminar con algunos de sus miembros fuera de la institución. Es decir, si hubiesen comprado los Lexus, tendrían que haber guardado esos autos de alta gama. Hoy, 9 de septiembre, el diagnóstico que han hecho diferentes figuras políticas frente a los últimos antecedentes del caso Audio es categórico. Ejemplo de la frase que usted va a escuchar: una Corte Suprema al borde del desfonde, una ruptura de la credibilidad pública del Poder Judicial y una institucionalidad que se ha puesto en jaque. Todo esto es parte de lo que dejó el sábado este reportaje de CIPER, que hizo público una serie de conversaciones vía chat que la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, sostuvo con el abogado Luis Hermosilla. Las comunicaciones se habrían desarrollado entre marzo de 2018 a noviembre del 2023, poco antes de que le quiten el teléfono a Lucho. En los chats, tal como se conocen, dejarían de manifiesto que Luis Hermosilla realizaba esfuerzos mediante lobby directo para asegurar primero la llegada de Vivanco a la Corte Suprema y luego que la magistrada le iba pidiendo ayudas, es decir, le escribía directo a la magistrada. Recordemos que Vivanco asumió en la Corte Suprema cuando Hermosilla era en ese entonces asesor del Ministerio del Interior y Seguridad Pública en la segunda administración de Sebastián Piñera y obviamente de la mano de su amigo Andrés Chadwick, amigo en ese entonces. Se desempeñaba como ministro del Interior. Esto, para quienes no lo recuerdan, esto es lo que ocurrió el 8 de agosto del 2018, hace 6 años, cuando Ángela Vivanco juró. Señora abogada, doña Ángela Vivanco, ¿jura que en el ejercicio de su función de ministra de esta Corte lo hará de conformidad con las leyes de la República y la Constitución política? Sí, juro por Dios y por estos santos evangelios. Gracias. Queda instalada en el cargo de ministra de este tribunal. Gracias, señor presidente. Gracias. Por los santos evangelios, dijo en ese entonces Ángela Vivanco, llegando así al máximo tribunal de justicia del país. Le compartió al abogado, en esas conversaciones que hoy han sido reveladas por CIPER, al abogado información que aún no era pública sobre recursos judiciales que afectaban a carabineros y fuerzas armadas y que eran del interés de Luis Hermosilla. También recursos que afectaban a funcionarios de la Policía de Investigaciones, con quien, todos sabemos, Luis Hermosilla tenía un estrecho vínculo. Adicionalmente, en el teléfono de Lucho, como le decían en la plaza, actuó junto a Vivanco para impulsar candidaturas a la Corte Suprema, como la de María Teresa Letelier, Jean-Pierre Matus y Raúl Mera, y boicotear otras, como la de María Soledad Melo y José Guzmán Dálvora. Pero lo más grave, según lo que reveló CIPER, dice relación con la solicitud de Hermosilla de que doña Ángela, como la conocen en la Corte Suprema, integre la sala penal. Incluso se conocieron parte de esas conversaciones en que le dice:
que es uno de los episodios que ocurrió el 8 de febrero del año 2021, en que Hermosilla le dice: hola querida. Vivanco le responde: amigo mío, ¿cómo estás? Hermosilla le responde: ¿alguna posibilidad de que integres la sala penal mañana? Por supuesto, si la sala me pide, voy. Ok, gracias. ¿Qué causa se ve?, le dice Vivanco a Hermosilla. Hermosilla le responde: amparo de la Defensoría de la Niñez contra la PDI. Buenísimos argumentos para rechazar amparo. Vivanco le responde: perfecto. Ojo, que la pida la sala, porque Sergio Muñoz, que en los chats le dicen SM, se refieren a Sergio Muñoz, no me deja salir de la mía si se la pide la niña que hace las integraciones. Es decir, pone como punto de referencia. Y Hermosilla le contesta: ok. Esto es, para juicio de los abogados, uno de los puntos más graves de todas las conversaciones, aun cuando finalmente no ocurrió. No integró la sala, no fue convocada y no, obviamente, participó. De hecho, Luis Hermosilla tampoco participaba como abogado litigante. Es decir, no ocurrió, pero el intento sí está formulado en esa mensajería que recién revisamos. En el ámbito político, los puntos de vista del oficialismo y la oposición son categóricos ante todos estos antecedentes. Incluso los diputados del Partido Socialista, Daniela Chiccardini y Daniel Manucheri, quienes son querellantes en el caso Hermosilla, anunciaron inmediatamente, conocidas estas conversaciones, el ingreso de una acusación constitucional en contra de Ángela Vivanco y los jueces que estén dentro de la influencia del abogado Hermosilla. Al anuncio, el ingreso del libelo, argumentaron que la falta de probidad, el tráfico de influencia, la corrupción del Poder Judicial son el caldo de cultivo, dijeron los parlamentarios, ideal para la consolidación del crimen organizado en Chile. En cuanto a estas acusaciones constitucionales, Chiccardini se refirió a la situación de Vivanco, condenando la influencia que tuvo Luis Hermosilla en la sede del máximo tribunal. La gravedad de los antecedentes de CIPER respecto a la ministra Vivanco dan cuenta de la profundidad de la infección del virus de Hermosilla en un poder tan fundamental como es el Poder Judicial. El Poder Judicial emitió un comunicado donde se informó que el presidente de la Corte, Ricardo Blanco Herrera, mostró su alta preocupación ante los nuevos antecedentes vertidos en la prensa. Blanco indicó que el tema será tratado con la máxima prioridad en el pleno de hoy lunes. Asimismo, reiteró y afirmó el compromiso de la Corte Suprema con su trascendental función en la administración de justicia y el fortalecimiento del Estado de Derecho para dar garantías de independencia y probidad a todas las personas, reza este mismo comunicado. Hay que decir que Ángela Vivanco no va a estar durante esta jornada. ¿Por qué? El día 27 de agosto confirma el día 28, con una resolución firmada por el propio presidente Blanco, pidió permiso justamente para este lunes y para el viernes 13, es decir, tenía permiso otorgado por el presidente de la Corte Suprema para estos dos días, por ende no la vamos a ver hoy llegar a la Corte Suprema, al menos por este permiso que ella había solicitado. Todo puede cambiar en el camino, pero hasta ahora está el permiso otorgado con anterioridad a que se conozcan estos reportajes. El senador del Frente Amplio, Juan Ignacio Latorre, concluyó que esta nueva arista del caso Audio es una clara amenaza a la independencia de la institución que corresponde al Poder Judicial. Estas revelaciones que ha hecho CIPER respecto a los favores políticos y la operación política y jurídica con Hermosilla. Son gravísimos estos antecedentes. Dan cuenta de una amenaza a la independencia del Poder Judicial. La diputada independiente cercana a sectores de oposición, Gloria Navillán, afirmó que tiene absoluta disponibilidad respecto al desarrollo de una acusación que lleve a los ministros de la Corte Suprema a una instancia de carácter judicial. Dijo ella: caiga quien caiga. Si los diputados Chiccardini y Manucheri creen que hay que hacer una acusación constitucional contra la ministra Vivanco y tienen las razones para hacerlo, yo los apoyo 100%. Y creo que acá para todos tiene que ser igual, caiga quien caiga.
Ante estas revelaciones que conocimos de conversaciones que obviamente son parciales, no conocemos el contexto completo, eso también hay que marcar, solo conocemos lo que se ha revelado por parte de CIPER. El presidente del Consejo para la Transparencia, el expresidente, del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia, indicó que este problema se debe al cuestionado sistema de nombramientos de jueces que tenemos en Chile. Leturia sostuvo que se debe modificar y reformar el nombramiento para los futuros magistrados que ocupen estos lugares. ¿Qué sacamos si salen personas, salen jueces, salen ministros? Y vamos a volver a nombrarlos de la misma manera, con los mismos mecanismos, con los mismos operadores. O sea, vamos a sacar algunos operadores para meter a otros operadores. No podemos pensar solamente en sacar a personas del sistema si antes no tenemos reformado el sistema de nombramiento de jueces, que es lejos lo más importante y no podemos avanzar sin ello. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, que es médico de profesión, apuntó a un tema que es el probablemente más importante y que poco se hablaba el día de ayer, que tiene que ver con el quiebre respecto a la igualdad frente a la ley, que debe ser una garantía. Yo quiero volver al principio que ha guiado el gobierno, y esto es bien relevante. A las personas lo que les interesa es que seamos iguales ante la ley. El tráfico de influencia no permite la igualdad ante la ley, porque permite que haya personas que tengan ventaja. Con esto entonces vamos a ver durante esta jornada, hay que decir que Ángela Vivanco, porque es bueno que los auditores también lo sepan, no es de las más queridas dentro de sus pares en la Corte Suprema. También aquí hay doña Ángela, como le dicen, pese a que se le agradecía mucho dentro de los ministros de la Corte Suprema por su rol que tuvo como vocera en medio del debate constitucional. Recuerden ustedes que ella participó, de hecho estuvo frente a estos mismos micrófonos, defendiendo la posición de la Corte Suprema en medio del debate constitucional. Aún así, con eso más lo de ISAPRE generó mucha tensión, sumado también a ciertos roles que habría ocupado o habría ejercido su pareja, Álvaro Migueles, en nominaciones, que recordemos también eso se está investigando. Incluso ella en las jornadas patagónicas del año 2022 fue con su marido a estas reuniones que hace el Poder Judicial en regiones para conversar sobre la magistratura. Vamos a ver cómo decanta esto, pero la crisis es total. A ver, con respecto al caso donde ella le dice sí, integro la sala, si es que me lo pide la sala. Al final no integró la sala, no. Efectivamente, para contar la historia completa. Y al final la resolución del tribunal, de la Corte en este caso, fue contraria a los intereses de Hermosilla. Así terminó esa historia, o sea, no le resultó. Este asunto de la conformación de salas es un asunto antiguo. A ver quiénes están aquí, quiénes están allá. ¿Cómo está la sala? Se preguntan los abogados que nos están escuchando, saben todo esto. ¿Cómo está la sala? Pasan regiones también con las Cortes de Apelaciones. Sí, claro. ¿Quiénes están hoy? Porque se sabe más o menos cómo fallan algunos ministros y si son cercanos a algunas posiciones o a otras. Entonces, todo eso se ve. Mi pregunta es ¿qué va a pasar con Ángela Vivanco ahora? Yo creo que Ángela Vivanco están preparando una acusación constitucional contra ella. Yo creo que no tiene ninguna posibilidad de salvarse de esa acusación constitucional. Entonces, ¿debería renunciar ahora? Segundo asunto. A ver, si renuncia ahora, posiblemente sea objeto de investigación penal. ¿Hubo un soborno acá o no? Porque no necesariamente el soborno es dinero, todos lo sabemos. ¿A cambio del apoyo de Luis Hermosilla hace esto? Si eso es así, es soborno. Tercero, artículo 32 de la Constitución. Lo voy a leer. Son atribuciones especiales del presidente de la República. Número 13. Velar por la conducta ministerial de los jueces y demás empleados del Poder Judicial y requerir, con tal objeto, a la Corte Suprema para que, si procede, declare su mal comportamiento, o al Ministerio Público para que reclame medidas disciplinarias del tribunal competente, o para que,
si hubiere méritos bastante, entable la correspondiente acusación. Creo que la pelota está también en el Palacio de la Moneda. En este caso específico. Son atribuciones especiales del presidente de la República. Velar. Esa atribución es un deber también. Facultad y deber. ¿Qué va a hacer el presidente de la República con respecto a este caso? ¿Va a intervenir o no? Hacemos la pregunta ahí en el Palacio de la Moneda. Sí. ¿No es cierto? Ahí está. Y por último, ¿qué debiera hacer Ángela Vivanco ahora? Renunciar. Ahora, yo creo que corre el peligro, en este caso, incluso de ser formalizada, ¿no? Sí, ella que ha dicho su entorno. A ver, cuéntame. Que pues, estuvimos reporteando para ver qué ha respondido, que le ha respondido a abogados, a gente que la conoce. Y ella lo que nos cuentan es que ha sostenido que en el caso de este reportaje del medio CIPER no se demuestra si los mensajes, ella les ha dicho, son resultado de la extracción de la Fiscalía, es decir, estos mensajes estaban en poder de la Fiscalía o son parte de una maniobra de otra especie. Les ha mencionado esto, claro, más intencionado, ya que se ocupan, les ha dicho, interpretaciones con gusto y gana, es decir, tan cortados, dice ella, los mensajes respecto a lo que le escribía Luis Hermosilla y lo que ella respondía. ¿Que están editados? Eso es lo que ella le ha dicho a Cercano, que están editados. Habría que ver, digamos, que esto no está. Esto es bueno mencionar respecto a qué es lo que está pasando con ciertas filtraciones que se señalan del teléfono de Luis Hermosilla. Si usted hace una línea de tiempo respecto a lo que realmente se conoce que podemos tener acceso todos versus otros, se lo voy a explicar de esta forma. Gran parte de la mensajería que obviamente hay de Luis Hermosilla forma parte de la carpeta investigativa a la cual tienen acceso todas las partes, es decir, tienen acceso los abogados, defensores de los imputados, como también, obviamente, los abogados querellantes, el Servicio de Puesto Interno, el Consejo de Defensa del Estado, etc. En ese contexto han aparecido un montón de mensajes que los hemos hablado acá, que están directamente relacionados con la causa propiamente tal, es decir, los aviones, los agradecimientos por la plata, por los viajes, por los pagos, incluso mensajes sexuales que en la carpeta están identificados para demostrar de que habían personas que tenían una relación más allá del mundo laboral con Luis Hermosilla. Por eso también se incluyen algunos mensajes que son de connotación sexual. Eso es una cosa y está en la carpeta. Pero hay otra, como esto que pasa con doña Ángela Vivanco, sumado a lo de Guerra, a lo de Palma y otros, que no forman parte de la investigación. ¿Ya? O sea, no, esos mensajes, para acceder a ellos no se accede a través de la carpeta investigativa ni del caso Audio, ni del caso Factop, ni de ninguno de esos casos. Es decir, lo de Ángela Vivanco, lo de Manuel Guerra, lo del fiscal Palma y otras conversaciones que probablemente van a salir en las próximas horas están directamente relacionados con el peritaje al teléfono, que no quiere decir que estén en la carpeta investigativa, es decir, nos forman parte de la investigación que lleva adelante la Fiscalía de Oriente. Por eso es tan grave para algunos, más allá de que lo que uno pueda creer respecto a lo que va a pasar con Ángela Vivanco, con Matus, etcétera, es que lo de Palma, Guerra, Matus, Ángela Vivanco y otros son filtraciones del peritaje que recién el miércoles de la tarde tuvo en su poder Juan Pablo Hermosilla. No forman parte de lo que se está viendo en la tarea investigativa propiamente tal de la carpeta del caso Audio. No sé si quedó claro, sí, para identificar de que hay mensajes y mensajes. Néstor, mira, a ver, ¿qué significa, entre otras cosas, de nuevo el Estado de Derecho? No solamente la igualdad ante la ley, que es fundamental, sino también el resguardo de todas las normas, aquellas que benefician o aquellas que perjudican a una persona investigada o a un imputado. A mí me parece inaceptable que se hayan dado a conocer aspectos de la vida privada de Luis Hermosilla. Usted podrá estar de acuerdo o en desacuerdo, lo que usted quiera sobre su vida privada, pero es su vida privada y no tiene nada que ver con esta investigación penal.
Entonces, aquí esto está absolutamente desbordado, porque la transparencia significa conocer todos los antecedentes respecto de las infracciones penales. Esto está absolutamente desbordado. Esto está desbordado hace tiempo, lo que pasa es que en algún momento iba a ser aún más escandaloso, porque hace mucho tiempo que hay filtraciones de las investigaciones que lleva el Ministerio Público. No solamente, todos lo sabemos, hay filtraciones, sino que ha habido incluso pruebas que se han perdido. Recordemos casos luminarias, en el caso de la Municipalidad de Recoleta se perdieron los audios. O sea, que hay cuestiones que se dan a conocer y otras que se pierden, convenientemente. Todo esto influye en el Estado de Derecho, afecta al Estado de Derecho, que se pierde una prueba también. No estoy tratando de empatar para nada, estoy diciendo que lo que ocurre acá es que hace rato que este asunto se está demoliendo. ¿Qué es lo que estás diciendo tú, Néstor? En el fondo que quienes hicieron los peritajes están filtrando, ¿no es cierto? ¿Quiénes hicieron los peritajes? En la Fiscalía, en este caso, porque también se ha generado... Sí, pero no es toda la Fiscalía. No. Pero es que quiero explicar una cosa que es muy importante de diferencia. Existe otro caso donde también se han filtrado conversaciones donde está Mario Carroza, que tiene que ver con Operación Topógrafo, pero esa operación completa de investigación está en manos de Carabineros, no de la Fiscalía en cuanto al peritaje del teléfono. En el caso de Luis Hermosilla, de Lucho, como le decían sus amigos, en el caso de Luis Hermosilla, netamente ha sido un equipo específico que hizo la Fiscalía Oriente, que compuso la Fiscalía Oriente. Aquí no hay ni PDI, ni Carabineros, ni otros que tengan acceso a ese peritaje. Es decir, el 100% no es más de 7 personas que han tenido acceso a ese contenido de más de 700.000 páginas. ¿Ya? O sea, aquí no hay otra persona u otra institución que se haya metido, que haya tenido acceso o accesibilidad a ver los mensajes de Luis Hermosilla. Son 7 personas a lo más otros que han sido informados respecto a lo que se ha ido encontrando. Claro, está acotado. Muy acotado. Pero en otros casos también, como tú dices, ha habido filtración. Entonces, esto es, no sé, no te voy a decir sistémico, pero ha ocurrido muchas veces. Ahora, yo quiero decir una cosa también. No todos los jueces están en esta. También hay jueces pros, también hay jueces que no tienen influencias, también hay... No, por cierto. O sea, los hay. Y de hecho le llaman locos muchas veces. Claro, pero hay jueces que realizan sus labores nomás. Mejores, peores, pero que realizan sus labores. Pero este asunto, a ver, ¿qué debiera ser? ¿Qué va a pasar hoy día? ¿Hay pleno en la Corte Suprema ahora? Correa Blue. Ahora. No, es en la tarde. Es en la tarde. Lo corriente. Sí, Pero es en la tarde. Sí. A las 2:30. Luis Correa Bulo, que se fue en abril del año 2001. Sí. Estábamos en el colegio, algunos otros estaban ya más grandecitos como Tomás, y otros no habían nacido probablemente en la sala de prensa. Se va y por primera vez se va un ministro de la Corte. Duró 5 minutos, fue casi un trámite. Una votación, se convocó el pleno determinó... Y lo expulsaron. Y lo expulsaron del Poder Judicial. Después de esa que ha sido definida como quizás la crisis más similar del Poder Judicial, que es después de la dictadura. Hoy día podrías tener a 2 ministros fuera en medio de este escándalo, que es Jean-Pierre Matus y Ángela Vivanco, los 2 abogados en cupos de abogado integrante también. Bueno, y hubo un caso... Perdón, aquí también hay hartos intereses detrás de desocupar estos cupos para las nominaciones que tendrían que hacerse. No, y espérate, los cupos que están pendientes. Sí. Que eso ya es todo un desafío después de todo lo que ha pasado. Pero mira, hay un caso también de Hernán Cerecea. Hernán Cerecea fue destituido por el Senado en una acusación constitucional, que también es muy extraño, no es que... Claro, es que acá fueron los pares con Luis Exactamente, Correa. Y el caso de Hernán Cerecea también era escandaloso. Ahora, para tomar esa decisión, Tomás, me imagino que tendrán que ajustar, y no estoy defendiendo a nadie, sino simplemente ajustar los datos, ajustar la información respecto a lo que está realmente en el proceso para poder, obviamente, tomar una determinación de parte de los jueces tan relevante como expulsar a un miembro de su máximo tribunal. Yo estimo que hoy es difícil que la Corte tome una decisión, porque tendría, por ejemplo, que probar que esos WhatsApp, es la formalidad, ¿no? Esos WhatsApp existen, que son entonces yo creo que es muy por razones procedimentales. Y por otro lado, porque algunos dicen que tiene que iniciarse un sumario, y por lo tanto por la bilateralidad de la audiencia, etcétera, etcétera.
dar la oportunidad a que la ministra Vivanco se defienda, que exponga. En Correa Bulo, él en las declaraciones, yo las estuve mirando ayer, Luis Correa Bulo en su momento, que habló su hijo en representación de él en ese momento, cuando fue notificado, uno de los puntos que ellos señalaban es que no tuvieron esa etapa para haber podido defenderse respecto a la imputación que se había hecho en contra de él en ese momento. Por eso es que creemos que acá va a haber un proceso donde seguramente estas partes que son los acusados, porque además dicen que hay más mensajes de otros ministros. Entonces la pregunta es, ¿quién los va a dar a conocer? ¿La Fiscalía o los va a dar a conocer Juan Pablo Hermosilla? O los filtradores. O los filtradores, ¿no? ¿Quién va a ser el más rápido para poder darlo a conocer? Esta es un nuevo léxico, el filtrador, el que filtra, el señor que está por ahí, no sé. Pero mira, ahora es bueno que también que se ventile esto y que se conozca todo. No, pero evidente. Claro. A ver, pero es solo cuando esto está interesado o cuando esto va con cierto interés, porque la pregunta es, Mario Carroza, por ejemplo, yo me hago la pregunta, no tengo antecedentes, Mario Carroza, que lo vieron varias veces conversando con Luis Hermosilla en lugares de la misma corte, se encontraban, qué sé yo, o sea, es decir, había una relación cortés, yo no sé si ¿tiene conversaciones o no tiene conversaciones? Tal vez no tiene ninguna conversación más allá de un saludo, pero sería bueno transparentar respecto a la lista de quiénes. Por ejemplo, María Soledad Melo, ¿mandó o no mandó su currículum? ¿Le ayudaron o no le ayudaron a que haya, a que genere espacios para que ella se transforme en ministra? Hoy día actualmente es ministra de la Corte Suprema. De hecho, es una de las últimas ministras que ingresó. ¿Me entiende? ¿Me explico? Que se transparenten todos los ministros de la Corte Suprema, como ha dicho Juan Pablo Hermosilla. No sé si lo va a hacer él. Y de ahí los fiscales. Bueno, eso es lo que dicen, ¿no? Pero listo, mira. El Poder Judicial era intocable hasta hace no tanto tiempo. ¿Y por qué? Porque básicamente cualquier persona que lo criticara, bastaba que tuviera una demanda para que se viera sometido a la decisión de los criticados. Si había un silencio enorme. Nosotros creo que somos los únicos que de verdad hablábamos del Poder Judicial y lo hacemos hace años. ¿Teníamos demanda de operadores judiciales? Sí, claro. Y ahí está el Pingüino, Eugenio González, y ahí está John del Tránsito Campo, operadores judiciales conocidos, ¿o no? De hecho, Ángela Vivanco y Hermosilla hablan del fallo. Bueno, y nosotros calladitos sufríamos estas consecuencias. Sí, así es. Calladitos. Porque esta es la verdad. Entonces resulta que ahora explota todo, pero si esto era evidente hace rato. Hace mucho rato. Y resulta que después el proyecto constitucional rechazado, el primero, resulta que establecía una forma de nominación de jueces que se iba a politizar entero, además, porque a veces la solución incluso es tan mala como lo que se pretende solucionar y hasta podría ser peor, porque resulta que era el sistema que está en Argentina, que está en España, que se ha politizado totalmente. Porque los políticos trabajan para ellos también. ¿Por qué no han modificado todo esto? Porque ellos tienen la última palabra. ¿Quiénes tienen la última palabra para designar un ministro de la Corte Suprema? Los senadores. Sí. A ver, no nos olvidemos de esto, los senadores. Entonces, ¿cómo solucionan esto? Transparentándolo con concursos de oposición, con exámenes, algo objetivo. Pero no quieren. Entonces, no es solamente aquí responsabilidad de Vivanco, no es solamente responsabilidad de Hermosilla, porque eso no es verdad, no solamente, es la política. Ellos han participado de todo esto. Y en el nombramiento de los ministros del Tribunal Constitucional también. Sí, los fiscales, ya que hablamos de eso la semana pasada también. El fiscal nacional. Entonces, ahora dicen, vamos a presentar acusaciones constitucionales. Me parece bien que ejerzan sus facultades, pero ellos también son los responsables. Entonces, yo no sé si habrá alguien con la distancia suficiente para establecer un mecanismo distinto, que sea transparente y que sea lógico, porque este ya no funcionó. Podría haber sido bueno, pero no funcionó porque la política aquí está metida en todas partes. El problema es que ¿qué mecanismo? Si la política va a estar metida. No, pues hay que sacar la política. Yo creo que hay que sacar la política, de verdad. Que tiene que ser con mediciones objetivas. A ver, te cuento una medición. Por ejemplo, de ministro de Corte de Apelaciones, ¿cuántos fallos son ratificados o no por los tribunales superiores? Por ejemplo,
no puede ser la única medida, pero que creo que son medidas que pueden servir, o mediciones que pueden servir para que alguien llegue a la Corte Suprema. Oye, espérate, tengo una actualización. Resulta que en pauta, en las actividades de la jornada, aparecía este pleno a las 2:30. Sí. Sí, y esa era la información oficial. Pero se acaba de confirmar que no, que es a las 8:30. Por eso yo mi duda hace un ratito. Sí. Yo había tenido una información que era temprano, ahora a las 8:30. Claro, pero la pauta es estaba a las 8:30, y de hecho Miguel Ángel Araya, que cubre el sector judicial aquí en Biobío, ya debiera estar en la Corte, ¿no? Entonces, porque tenemos que mirar, observar, escuchar cuál va a ser la reacción en el día de hoy. Sí, por cierto. Néstor, ¿Vivanco no va a renunciar? Por la información que se ha transmitido o ha transmitido a sus cercanos, no. Que es lo mismo que ha pasado con Jean-Pierre Matus. ¿Y qué va a esperar, que la destituyan? Me imagino que va a buscar... ¿O ella cree que se salva en el Senado? Yo creo que está difícil un salvataje en este momento a Ángela Vivanco. No, ¿qué cree ella? ¿Se salva en el Senado, por eso no renuncia? No podría afirmar eso porque no lo desconozco. Solo que ella no va a renunciar. En este momento no, porque quiere ejercer todas las acciones porque hay un trámite anterior que tiene que ver con conocer los detalles, o sea, que se conozcan los detalles respecto a la mensajería, porque por lo que se entiende y lo que ha transmitido, los mensajes estarían cortados, serían sacados de cierto contexto respecto a lo que le preguntaba Hermosilla versus lo que ella le respondía. O sea, lo que ella dice es que estos mensajes son montajes, finalmente, pero, ¿no? Que fueron... No montajes, sino que son editados. Ya, pero es el argumento una pregunta y se da una respuesta que no corresponde a esa pregunta, en fin. Pero Néstor, ella en su WhatsApp tiene todos los mensajes. Por eso a menos que lo haya borrado, pero... Me imagino que Pero es fácil. Tú sabes que es fácil lo que ella tiene que hacer. Tú me preguntas. Va a las oficinas de Juan Pablo Hermosilla y ahí están todos los mensajes. Eso lo puede revisar en un rato, ¿no? No sé si pueden ser muchos, pero no sé si en un rato corto, pero ahí están. Lo segundo es que recordemos que ella tuvo el problema con su pareja, con Gonzalo Migueles también. O sea, Ángela Vivanco hace rato que viene con problemas. Hace mucho rato. De este tipo, porque digamos que ella salió de la vocería de la Corte por dar una opinión que era personal en materia de lo que pasaba con las ISAPRES. Lo tercero... Por eso menciono otro tipo de problemas. Ahora, yo creo que todo este asunto... Decíamos, había cierta pasividad, por decirlo en términos muy, muy suaves, en el Poder Judicial con respecto a estos casos. Este caso es distinto, pero podría ser incluso tan grave como el caso de Sergio Muñoz y el caso Fundamenta, en que beneficia a la hija. ¿Cuál es la diferencia de fondo? Si hablamos de tráfico de influencia. ¿Cuál es la diferencia de fondo? Y con Sergio Muñoz no pasa nada. Yo creo que aquí lo que se viene, ¿saben qué? Podrían ser 3 acusaciones constitucionales. Hermosilla, incluso Sergio Muñoz e incluso Jean-Pierre Matus. No creo que Sergio Muñoz. ¿Ah? No creo que Sergio Muñoz. No, yo creo que lo salvan. Sí, en el caso, esa acusación no pasaría. Porque Sergio la pueden Muñoz... presentar, pero esa no sí. Es mucho poder y por lo tanto se da el lujo de hacer un montón de cosas. O sea, que la hija haga lo que hace. No, claro. Todo es escandaloso. Si lo hubiese hecho otro ministro, probablemente ya estaría acusado constitucionalmente. Pero evidente. Entonces, pero eso se viene. Ahora, ¿qué pasó en una entrevista que dio el fin de semana Luis Cordero, que es el ministro de Justicia? Cuando le preguntan, oiga, pero nunca había habido una Contraloría con tanta subrogancia. Nunca. Pero vamos por parte, dice. Primero los ministros de la Corte Suprema, después esto. No puede ser en conjunto. ¿Por qué? Por la negociación política. Que no tiene nada que ver un cargo con el otro, pero lo negocian igual. Nada que ver. Claro. Es por la negociación política. Es terrible. No mezclemos todo. No se trata de mezclar nada, sino que proponer un nombre. Eso es lo que está ocurriendo. Cuando el ministro Luis Cordero decía tenemos tiempo, todavía no hemos pasado los límites de otros, cuando los pasan dicen no hay problema. Finalmente las instituciones funcionan con subrogantes. ¿Cuál es el problema? Todo esto... Bueno, esperemos el pleno a ver qué se resuelve, Néstor. Sí, vamos a ver qué es lo que... lo otro que entiendo, estoy averiguando en este momento, es que Ángela Vivanco debería estar va a pedir copia, yo no sé si se las van a entregar, copia de los WhatsApp con Luis Hermosilla.
ella va a pedir copia de los WhatsApp. Claro. Que pediría al Ministerio Público, por lo visto no los tiene. Claro, es que hay personas que si tú no tienes, cambia el teléfono, estamos hablando del 2018, si se cambia el teléfono y no está en la nube, efectivamente no puede que no tenga las copias. Pero está, vamos a ver si la Fiscalía le entrega los WhatsApp. Oye, mira, una magistrado propone concurso público de antecedentes y oposición ante una comisión mayoritariamente académica. Podría ser una especie de examen. ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea, otro sistema que no sea político. ¿Por qué no? ¿Será posible, no? Bueno, dejémoslo así. Néstor, ¿va a ser un día movido hoy día? Sí, vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Ángela Vivanco va a hablar en algún momento? ¿Tú sabes algo? No lo sé. Porque ella es buena para hablar, pues. Yo no lo sé si... No sé si ella va a conversar si romperá su silencio o no. Muchos evaluaron dentro de la Corte Suprema muy mal las vocerías que dio o más que vocería, hablar Jean-Pierre Matus. Entonces, no lo sé. Pero va a ser un largo día y probablemente hoy día a las 8:30, 15 minutos más, claro. Las cosas no van a estar del todo bien. Ahora, hay que decirle a los supremos, dicen que hay más conversaciones también de otros supremos con Luis Hermosilla. ¿En qué contexto? No lo sabemos. Pero entonces esta historia, es un capítulo, todavía no cerramos. Perdón, ¿y solo con Hermosilla? Esta serie. Bueno. A ver, pero si también está el asunto solo con Hermosilla, ¿es el único operador judicial? ¿De verdad? ¿Qué rol han cumplido algunos ministros de la Corte Suprema como ministros visitadores en las Cortes de Apelaciones? Néstor. En nombramientos de notarios, conservadores, abogados integrantes, etc. Néstor, ¿qué rol tiene la masonería acá? Muchísima. Fíjense que en la Policía de Investigaciones, prácticamente en la cúpula, todos masones. Es una casualidad que si usted mira toda la población, la masonería es un porcentaje X y en algún sector copa todos los espacios. ¿Es casualidad eso? Y en la Corte Suprema la influencia es notable. Poder judicial. Y la Corte Suprema obviamente como cabeza. No, total. Y resulta que en los diálogos se habla de la masonería, ¿no es cierto? Sí. Ya, ¿y los WhatsApp con la masonería? ¿Te parece que a estas alturas pareciera una secta? Porque esto cómo está operando de esa manera. Y en la Fiscalía también. Todo lo que tiene que ver con el sistema de justicia, la masonería es amo y señora. O señor. Ya, entonces... Oye, lo último, también está la pata, llamémoslo así, de explicaciones que seguramente tendrá que dar un ministro del Tribunal Constitucional, porque esto no solo termina acá, que es Héctor Meri. Recordemos que en las conversaciones se habla de Héctor Meri, que era justamente el encargado, el jefe de la división judicial del Ministerio de Justicia, es decir, para hablarlo en simple, es el cargo directo que se relaciona con el Poder Judicial, con los ministros de la Corte Suprema, que tiene relaciones con los ministros de las Cortes de Apelaciones. De hecho, les voy a dar un dato. Quienes ejercen ese rol en general pasan a ser personas muy poderosas mientras dura su cargo, y particularmente cuando van a regiones o tienen reuniones, los ministros de Corte de Apelaciones besan el anillo. Podrá ser un señor de 50 años o de 30, da lo mismo, le besan el anillo igual, porque él es el encargado como de ser el Pepe Grillo de influencia del ministro de Justicia y también del presidente de la República a la hora de escoger una carta para nominar como ministro de la Corte Suprema. Y usted comprenderá que los ministros de Corte de Apelaciones, en muchos casos, no en todos, su sueño es ser ministro de la Suprema. Entonces, de ser ministro del Tribunal Superior. Entonces, Héctor Meri, que actualmente es miembro del Tribunal Constitucional, fue recientemente elegido, así que tiene por delante los 8 años, también sale o es aludido en estas conversaciones que se conocieron durante el fin de semana por parte de doña Ángela y don Lustro. Entonces, me imagino que también se va a esperar ver si dice algo Héctor Meri respecto a estas conversaciones y qué rol jugó él también dentro de este diálogo. Si él puede decir
que hubo interferencia o no de Luis Hermosilla, yo creo que puede pasar a ser una especie de testigo, digámoslo así, de todo este enjambre que se ha ido conociendo en las últimas horas. Él en ese cargo cuando el ministro de Justicia era Hernán Larraín. Hernán Larraín, sí. De quien, digamos de paso, se burlan en las conversaciones porque dicen que siempre está como fuera de foco, que no le apunta ni una en relación a los nombramientos. Sí, pero el mismo ¿a cuáles son sus candidatos? El mismo Hernán Larraín, ministro de Justicia, que reclamó ante Piñera por el excesivo Hermosilla. protagonismo Claro. de Hermosilla, que quería tener protagonismo en nombramiento. Exacto. O sea, Hernán Larraín alertó de todo esto. Y por otro lado se dice, en el entorno de Sebastián Piñera, que Hermosilla nunca contó con la confianza de Piñera, Sí. y por eso Piñera tenía otros abogados, Samuel Donoso, Juan Domingo Que Acosta, efectivamente pero nunca fue abogado de Sebastián nunca Piñera. fue abogado de Sebastián No Piñera, existe porque registro. Sebastián Piñera no tenía confianza, y de hecho, ayer se comentaba que entre los WhatsApp, que no lo dejaron entrar al lugar más íntimo cuando Piñera ganó las elecciones, en la segunda vuelta. En el Crown Plaza. En el Crown Plaza, y él se retiró porque como que no le dieron Espacio. Y claro. boleta, espacio. Pero era por la Juan hora. Domingo Acosta o Samuel Donoso, los abogados de Exactamente, en los general abogados, del, exactamente. claro, del Aun presidente. cuando Juan Pablo Hermosilla insiste en que sí fue abogado de Sebastián Piñera, lo dijo en la última. Claro, lo que pasa es que vocería fue abogado que del volvió a Ministerio hablar, del Interior bajo el gobierno de Sebastián Piñera, pero no del expresidente. junto con un grupo de abogados, pero era el jefe. Sí. Gracias, Néstor. Que estén Estamos bien. atentos, gracias. Estaba Néstor.